Yo soy la salvación de mi pueblo. Dice el Señor, los escucharé cuando me llamen, en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. Oremos. Señor Dios, que has hecho el amor a ti, y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto, los que buscan al pobre, solo para arruinarlo, y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso del sábado, para reabrir nuestros graneros. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 112. Que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor. Alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones. Su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo, de esto bajar se digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad, y no miento. Pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre rico que tenía un administrador
el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: «¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador». Entonces el administrador se puso a pensar: «¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan». Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: «¿Cuánto le debes a mi amo?». El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: «Toma tu recibo, date prisa, y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: «¿Y tú, cuánto debes?». Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: «Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, usemos bien los bienes materiales para poder tener una vida eterna que vale mucho más. Aleluya. Le saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este domingo en que nosotros nos reunimos. La pandemia va pasando, gracias a Dios, volvemos a reunirnos. Si hay que guardar la seguridad, hay que guardarla, pero lo importante es asistir a la Eucaristía, con aforo, sin aforo, pero no perdernos presencialmente la Santa Misa. ¿Por qué? No solo porque encontramos a los hermanos, a veces ni los conocemos, sino porque está allí, Cristo en la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay iglesia. Serán grupos bíblicos, pero no serán iglesia, porque ella es la fuente de la vida de la iglesia, la Santísima Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usemos bien los bienes materiales, porque el futuro vale más. Los bienes materiales son un problema, me decía una persona que tenía bastantes bienes, porque me quitan el sueño. Pienso que me están robando, que voy a perder, o me paso la noche pensando cuánto más voy a ganar. El problema no es ni la economía, ni el progreso, al contrario, como quisiéramos que fuera abundante y generalizado. El problema es cuando esta idolatría nos lleva a la injusticia.
Dice el profeta Amós. Amós quiere decir el que lleva la carga, ¿no? Porque el profeta le tocó hablarle a gobiernos, a gente muy poderosa. Dice: ustedes andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso para vender el trigo? O sea, estos querían tener abierto sábado, domingo, de domingo a domingo, el negocio. El domingo no existe para que simplemente vayamos a paseo, es el día del Señor. Dominicus die, de ahí viene domingo, el día del Señor, es para hacer una pausa y ponernos delante de la palabra y celebrar la resurrección de Cristo. Y después habla de las trampas: disminuyen la medida, aumentan el precio, alteran la balanza, obligan a los pobres a venderse. Imaginemos las hipotecas, ¿verdad? Son tremendas. Y por eso el Señor dice: no olvidaré estas acciones. Lo que pasa es que Israel era un pueblo que se fue haciendo próspero, comerciante, y repito, ni el progreso ni el comercio son malos. Lo malo es la idolatría, que ya no ve a la persona humana. Estamos machacando al que no tiene, al que no puede, y esto no nos importa. Papa Francisco habla de una economía humana. Eso no es socialismo ni es comunismo, porque ese es un engaño, ¿verdad? Pero habla de tener un corazón abierto y planificar todo pensando en el ser humano, no hacer la brecha ética entre lo que hago para tener y lo que puedo hacer por mi hermano. Por eso Jesús hoy nos da una parábola que sorprende: el administrador infiel. Uno que hacía trampa, le piden cuentas, entonces hace más trampa, y Jesús lo felicita. ¿Cómo? Jesús felicitando a un administrador corrupto como los que tenemos tantos. No, Jesús dice: ese hombre se hizo amigo con la riqueza injusta. Es decir, él vio el futuro y dijo: pedir limosna me da vergüenza, trabajar no puedo. Nosotros no vemos el futuro. Hay gente que no, ciegamente, ni siquiera, aunque le dé un infarto, se pone a pensar en que va a un futuro. Y no se trata de hacer reparticiones de tipo, qué sé yo, socialista, de tipo igualitarista. Se trata realmente de pensar en el otro. ¿Cuánto se puede hacer cuando se tiene un corazón cercano al sufrimiento del que no tiene? Y hacerlo no dando ni tirando, sino dando la fuente del trabajo, el justo salario, en fin. Preparémonos para la meditación. Entremos en meditación y descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos una visión del futuro de la vida, del futuro de la historia? Va avanzando el año hacia su final, el año cristiano, ¿no? Y los evangelios son siempre de pregunta. ¿Vemos el futuro de nuestra propia vida, de nuestra familia? ¿O nos interesa más tener que ser seguidores de Jesucristo? En ese sentido, con un corazón abierto a los demás, especialmente sin caer en la injusticia, el robo, la depravación. Y segunda pregunta, nosotros lo que tenemos, que al fin se acaba, o baja el valor de la bolsa, o te lo roban, o caes en desgracia, apreciamos lo que tenemos para ayudar al Señor presente y muchos que necesitan. Hacernos amigos, dice, ¿no? Es ver el futuro como ese administrador infiel. Pues el Señor nos bendice la corrupción, andar cambiando los recibos. Él bendice ese ver más allá y decir: esto no se acaba aquí. Yo seré también sujeto de un juicio de Dios. ¿Lo hacemos de verdad? Preparémonos a la oración. Hagamos oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide sabiduría verdadera, hacer buen uso de las cosas, no enterrarnos en ellas. Como dice la oración, y decimos en ella: oh Cristo, enséñanos a usar de tal modo los bienes materiales que no nos perdamos los bienes eternos. Ayúdanos, oh Señor Jesús, a ver el futuro de nuestra existencia, el futuro de la humanidad. Van muriendo los más famosos, los más hermosos, los que tenían y también los que no tenían. Pero hay en tus ojos una mirada que pide misericordia, que pide ver el futuro, como nosotros decimos: creo en la resurrección de los muertos. A veces lo decimos del diente al labio,
Señor Jesús, que verdaderamente pensemos en el más allá, que pronto se aproxima. Amén. Coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el Salmo, que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Sus siervos son los humildes de corazón. Ya puede ser tú multimillonario, trillonario, o puedes ser pobre, pero puedes ser siervo del Señor. ¿En qué sentido? En que el primer valor de tu vida es Dios. Y los criterios de Dios, pues no son ni comunismo, ni socialismo, tampoco capitalismo, es la sensibilidad al mundo que sufre. Y sobre todo evitar la trampa, evitar la corrupción. Como dice, alteran el precio, alteran la balanza, obligan al pobre a venderse y compran todo hasta la arenita del trigo. Es tremendo, un mundo feroz, como decía San Juan Pablo II, un capitalismo salvaje. Eso no trae bien. Entremos en la contemplación haciendo silencio. Imaginemos a Jesús que está con sus discípulos. Ellos se asombran que hable bien de un hombre que hacía recibos falsos, pero lo que él está diciendo es: hay que ver el futuro, porque ese futuro se acerca cada día más. Una vez más decimos que alaben al Señor todos sus siervos. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos me invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos dos cosas, ante todo un examen de conciencia. No nos aprovechamos del tontito, como se dice, ¿no? Del que no entiende y sacamos más de lo que debemos, en los negocios, en la política, en la empresa, en la familia, porque siempre hay un aprovechado. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un Dios, que es el Dios del dinero. No lo usa, el dinero lo usa a él. Un monje tenía escrito en su habitación un proverbio muy bonito que dice: tener es ser tenido. Tener cosas es que las cosas te tienen a ti. En segundo lugar, hermanos, proponer nosotros la visión del futuro. Vamos al cementerio, dejamos flores y no pensamos que algún día llegaremos ahí. Pero el cementerio no es el final, nos espera la vida eterna. Entonces tratar de ganar esa vida eterna. Si nos gusta la inversión, hagamos una buena inversión. La inversión en los bienes que no se acaban, porque esos también nos serán dados si tenemos fe en la palabra del Señor y en su presencia eucarística. Que esto sea posible por intercesión de María, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida.